Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Con el siguiente video de división. Estamos en el tema de 4 operaciones. Ahora lo que nos toca ver es el tema de división. Es obviamente otra operación de la aritmética, una operación también básica. Nos dice que la división es la operación primaria. La operación primaria. O sea, obviamente nos va a servir para poder hacer otras operaciones. La operación primaria y la operación básica fundamental dice que consiste en determinar dos elementos. Consiste en determinar dos elementos. En este caso, ¿cuáles son esos dos elementos? El cociente, ¿qué más? Y eso tú lo sabes, ¿cómo se llama? El residuo. Correcto, el residuo. Dice a partir de otros dos elementos. ¿Cuáles son esos otros dos elementos? Tenemos el dividendo y el divisor. Ojo acá. Tienes cociente, residuo, dividendo y divisor. Dividendo, divisor, cociente y residuo. ¿Se te hace familiar todo eso? Son los 4 elementos de la división. Y aquí lo tienes, observa. Profesor, ¿quién es el dividendo? ¿Quién es el divisor? ¿Quién es el cociente y quién es el residuo? Ojo acá. Estas partes, ¿ya? Estos elementos forman parte de la división. La división tiene 4 elementos. El que está en la parte superior izquierda, va a tomar el nombre de dividendo. ¿Correcto? El que está en la parte superior derecha, aquí está, toma el nombre de divisor. ¿Listo? Hasta ahí. Dividendo, ahí lo tienes. Dividendo, divisor. ¿Listo? Vamos por acá. El que está en la parte inferior derecha, tenemos ahí al cociente. El cociente. ¿Listo? Ahí está, mira, obsérvalo bien, se llama cociente. Y esta partecita que está en la parte inferior izquierda, se va a llamar el famoso residuo. ¿Correcto? El residuo es obviamente lo que sobra. ¿Listo? Residuo, ahí tenemos otra vez dividendo, divisor, cociente y residuo. Son los 4 elementos de la división. ¿Correcto? Vamos a ver acá. Sigamos. Con respecto a la división, tenemos tipos de división, que son 2. Tenemos aquí los tipos de división. ¿Cuáles son los tipos de división? Hay 2. La división exacta, ¿correcto? La división exacta y la división inexacta. ¿Correcto? La división exacta y la división inexacta. Esos son los 2 tipos de división que tenemos, ¿correcto? Profesor, te preguntarás, ¿cuándo hablamos de una división exacta? La mayoría, yo sé que tú me vas a responder, una división es exacta porque el residuo es 0, pero tienes que agregarle un poquito más, tienes que agregarle algo. Profesor,
cuando la división es exacta, cuando, en este caso, el residuo es 0. ¿Correcto? Obsérvalo bien. División exacta, residuo es 0. Pero hay algo más, profesor. ¿Cuál es ese más? Observa acá. Mira, observa. Residuo, cociente. Profe, ¿y qué va a pasar con el cociente? El cociente es un número entero. El cociente debe ser un número entero. Residuo es 0, cociente es un número entero. ¿Listo? Observa acá. Si yo tengo esta división, vamos al ejemplo. Si yo divido, observa acá, si yo divido 9, ¿correcto? 9 por 6 me da 54. 9 por 6 es 54. ¿Cuánto me da de residuo? Residuo 0. ¿Correcto? Debe cumplir estas dos condiciones obligatoriamente. Debe cumplir estas dos condiciones obligatoriamente. ¿Correcto? Mira, el residuo es 0, correcto. El cociente es un número entero, correcto. Profesor, estamos hablando de una división exacta. Vamos a ver acá. Si yo divido 60 entre 4, vamos a ver. Divido un número multiplicado por 4 que me dé un aproximado a 6. Que no se pase, pero que me dé un aproximado a 6. Sería 4 por 1, 4. ¿Correcto? Para 6, 2. Bajo el 0 y me queda 20. Dime, ¿qué número multiplicado por 4 me da 20? El exactito, 5. 4 por 5, 20. ¿Qué pasó acá? El residuo 0. Residuo 0. Por lo tanto, aquí me cumple las dos condiciones. El cociente entero y el residuo es 0. Te pregunto algo muy importante. Aquí como ejemplo. Te pregunto. Un